Muy buenas tardes, estimados amigos del Yo Constructor. A nombre de Aceros Arequipa le damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión virtual con ustedes. Recuerda que este es un espacio digital para todos ustedes, donde estamos dictando conferencias técnicas en esta oportunidad para nuestros amigos de Yo Constructor. Hoy nuestro capacitador será el amigo, el profesor, nuestro conocidísimo y queridísimo amigo profesor Germán Palomino. Él nos expondrá el tema proceso de construcción para losas aligeradas. Es un tema muy interesante. Conversando con Germán, él consideraba que era uno de los más importantes que se estaban dando en estos momentos. Entonces, muy bien. Recuerden que durante el proceso pueden ir colocando sus comentarios en el Facebook, en el fanpage de la feria, y para todas estas consultas van a ser resueltas para todos ustedes al finalizar de la charla, ¿sí? Ahora sí, estimado Germancito, muy buenas tardes, Germancito. Por favor, adelante con tu exposición. Un fuerte abrazo y éxito, Germancito. Gracias, Carlitos, gracias. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Germán. Para todos ustedes, con un agradecimiento muy especial a esta gran empresa Aceros Arequipa y con la Feria del Yo Constructor. Hoy tenemos un tema interesante, ya lo dijo nuestro amigo Carlos, proceso constructivo para losas aligeradas convencionales, ojo, de una edificación, donde vamos a aprender los pasos para lograr hacer correctamente nuestro proceso constructivo de esa losa aligerada. Nuestra agenda de hoy vamos a tener la lectura de planos, esto es de cajón, tienen que estar siempre presentes, hacer una buena construcción, ejecutar buenos procesos, es contar con planos hechos por profesionales. Vamos a tener el encofrado de losa aligerada, ¿no? De un elemento horizontal, es losa aligerada. Nos vamos a centrar en ese elemento estructural. Vamos a tener la armadura para esa losa aligerada. O sea, tenemos el encofrado, la armadura, seguridad para los desencofrados y las conclusiones. En esta imagen, en nuestra imagen que observamos, vemos dos tipos de encofrados y están haciendo un vaciado, donde observamos en la primera imagen, están vaciando, de hecho es clásico ahora ver que en todas las obras ya se pasó esa época donde los vaciados de techos en una edificación unifamiliar o multifamiliar se hacía con gente, se ha vaciado a lata. Ahora se hacen los vaciados, muchos de ustedes lo vemos en nuestras zonas donde vivimos, lo hacen o utilizan el winche, donde elevan el concreto y lo llevan al lugar con los famosos buggies. Pero al hacer eso, nosotros observamos acá que este señor está pasando sobre los tubos, la parte eléctrica, ¿no? Todas esas tuberías, cuando no se protegen, sabemos que el maestro tiene que estar presente ahí, pero generalmente el vaciado se terceriza. No lo hace el maestro que está ejecutando esa labor, no lo hace, terceriza. Al hacer eso, los maestros que van a realizar esa labor, a ellos, bueno, no le interesa si rompe un tubo, sea la parte eléctrica, la parte sanitaria, no le interesa. Ellos lo que quieren es acabar de vaciar su techo y listo. Agarran sus cositas y se van. En el futuro, porque ya esta es una parte también muy, muy interesante en la parte eléctrica. Cada vez
amigos, que se termina de hacer un vaciado de losa y cuando ya se desencofra, cuando cumplen los días de acuerdo al diseño, el electricista tiene que venir a sondear. Tiene que venir a sondear todas esas tuberías. Porque en esta parte se puede hacer los arreglos respectivos. Porque cuando él traslada ese concreto hacia el lugar, porque él va saliendo de atrás hacia adelante, va quebrando esos tubos. Y si los tubos son de mala calidad, peor, empeoran las cosas. Ellos se van. El problema queda para más adelante, cuando ya se viene a hacer el cableado. Y se encuentra que hay obstrucciones. Y cuando ya está obstruida, entonces vienen los problemas. A hacer las roturas correspondientes para poder superar ese impasse. En la segunda imagen vemos nosotros que estos señores sí utilizan su camino. Es el mismo vaciado, con buggy, pero ellos toman sus precauciones. Ponen sus tablas, pero debajo de esas tablas colocan ellos unos barrotes pequeños. Esos barrotes pequeños los utilizan ellos para evitar la rotura de los tubos. Entonces ellos van a tener esa precaución para no tener en el futuro lo que les estoy explicando en la imagen 1. Ellos ponen su camino. Entonces es la manera correcta como yo voy haciendo para aclarar estas imágenes de mi presentación. Vamos a empezar con la lectura de planos. Muy interesante, donde vamos a ver que nosotros tenemos esta definición en losas. Son elementos estructurales de concreto armado que se utilizan como entrepisos o techos de una edificación. Pueden apoyarse sobre muros portantes, vigas estructurales y o muros de concreto armado. Esa es una definición de las losas en general, porque tenemos muchos tipos de losas. Nosotros nos basamos en nuestra losa aligerada, ¿no? En ese gráfico vemos ahí donde señala la flecha nuestra losita aligerada, que es lógico que compone varios elementos estructurales, ¿no? Como son nuestras vigas chatas, nuestras vigas peraltadas colgantes. Entonces, conforma todos esos elementos para una edificación unifamiliar, multifamiliar, de sistema de pórticos o de sistema de muros portantes, albañilería confinada, ¿no? Pero nuestra losa ligera está presente ahí. Nos divide los entrepisos. ¿Y nuestra losa ligera qué es? Dice que está constituido por vigueta de concreto armado y elementos liviano y relleno. Las viguetas están unidas por una capa delgada de concreto, que son los 5 centímetros. Los elementos de relleno pueden ser ladrillos de arcilla, bloques de concreto o tecnopor. Para aligerar la losa y principalmente para conseguir una superficie plana en el cielo raso, que es lo que se busca, ¿no? Con estos elementos de relleno se busca eso, esa superficie plana. No podemos, si nosotros le quitamos esos elementos no pasa nada, no se va a caer nuestra losa. Solamente buscamos esa superficie plana del cielo raso. Cuando nosotros le vemos un plano, ¿no? Esa superficie plana en nuestro cielo raso. Si no le ponemos ese elemento de relleno, vamos a ver como una losita nervada en una dirección, cuando tiene una dirección nuestras viguetas. En nuestros planos, con este gráfico que veo acá, muy didáctico, donde vemos en planta, lo estamos observando en planta, el paño 1 y paño 2.
donde va a tener muchas formas el ingeniero estructural de graficarnos, de identificarnos, ¿no? Esta losa aligerada. Vemos nuestra viga 101, 25 por 50, nuestra viga solera de 15 por 20 en los laterales. En el centro tenemos una viga A1 guión de 25 por 20 y en la parte final también tenemos otra viga. Tenemos las dimensiones, las cotas, ¿no? El espesor de las vigas y tenemos todo lo necesario. ¿Para qué? Porque con eso determinamos medidas, tanto para el acero como para nuestro encofrado. Porque en base a eso vienen los cálculos. También vemos acá en este gráfico, de acá de la parte que nos dice nuestra, acá, fierro de temperatura, está en elevación, nos hacen un corte, van a darnos este corte donde nos dicen que nuestra altura de nuestro techo es igual a 0.20 metros. Vemos nuestro acero de temperatura, diámetro de 6 milímetros a cada 25. Y en muchos, tengan cuidado amigos, y revisen siempre a los maestros que ese fierro de temperatura, ese acero de temperatura debe estar a cada 25. Diámetro de 6 milímetros. De acuerdo a lo que nos indique nuestros planos. Son ladrillos de 30 por 30 y la altura 15, porque los 5 centímetros, lo que hace un momento hablaba, debe estar, es la losa de concreto en toda la superficie de arriba. Y nuestro fierro de temperatura, ojo, no va apoyado sobre el ladrillo, tiene que ir elevado. Mientras nosotros elevemos más nuestro fierro de temperatura, por eso es fierro de temperatura, para la contracción a la fragua de ese concreto, vamos a evitar muchas fisuras. El mal hábito es que se coloque a cada centro del ladrillo donde estamos poniendo a cada 30 centímetros. Entonces ahí se viene un problema. Al día siguiente que vamos a ver esa losa está toda fisurada. Y cuando vamos a curar, vamos a hacer nuestra arrocera, vamos a almacenar agua y va a aparecer una coladera esa losa. Porque sencillamente presenta fisuras. Si lo dejamos asentado, apoyado el fierro de temperatura en el ladrillo, los 5 centímetros queda sin acero. Por eso su nombre, acero de temperatura. Mientras más los elevemos, lo ponemos al centro, va a ser perfecto. ¿No? Vamos a evitar eso. Tenemos acá, en este gráfico, también lo que nos indica nuestro color amarillo, nuestros famosos bastones, que son nuestros fierros negativos, nuestro refuerzo inferior, pero hay uno principal que va de extremo a extremo y colocan también, ojo, uno acompañado. Este fierrito que hice, que lo veo acá en la planta, al lado del diámetro de fierro media y el de 3/8, ese fierro de 3/8 está acá. Hay muchos amigos que lo elevan y lo colocan en esta parte superior. No hagan eso, porque ese fierro necesita ir acá, porque ya ese es su cálculo. O sea, un acero de media tiene que ir con un refuerzo más, que le coloca el profesional, pero es de diámetro de 3/8 de pulgada, pero es en la parte inferior, ojo. Muchos lo colocan por desconocimiento en la parte superior. Acá no lo necesita, no coloca acero, es desperdiciar su acero ahí. Cuando hablamos de las medidas, estamos encontrando nosotros nuestro encofrado de losa aligerada. Por eso que veíamos el paño 1, paño 2 con sus cotas, sus medidas. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque al momento que uno calcula esos metros cuadrados, nos va a determinar a nosotros el concreto, porque existen tablas que nos facilitan los cálculos para nuestros materiales, ¿no? Vamos a tener un total de metros cúbicos de 2.0239, ojo, para losa aligerada. Una cosa es losa aligerada y la otra es vigas. El metrado de vigas se hace muy aparte, la losa muy aparte. Por eso acá me refiero a losa aligerada. También el ladrillo de techo, ¿no? Sabiendo esta cantidad, ya nos facilita también, ¿no? Nos facilita a nosotros la cantidad de ladrillo que vamos a utilizar para nuestra losita.
Empezamos pues con nuestra parte importante, el encofrado de la losa aligerada. Visto todo y estudiado el plano, vamos a proceder al encofrado. Vamos a ir hablando sobre ese tema muy importante. Pero ¿para qué son los encofrados? Los encofrados son moldes. Todo encofrado, sea del material que sea, de madera, de metálico, de plástico, cualquier elemento son moldes. Nos van a dar forma a todos los elementos estructurales, verticales o horizontales. Ya ustedes ven en el mercado, tenemos tablas, como en este caso, techos convencionales, se utilizan mucho las tablas y las soleras, los pies derechos. Pero vemos en obras medianas o de envergadura donde utilizan mucho el encofrado metálico. Pero todos tienen el mismo fin, hacer el encofrado. El molde para esa losa aligerada. Y debe primar ahí la seguridad, simplicidad y precisión. Para todo elemento horizontal, como las losas son elementos horizontales, se va a considerar las famosas contraflechas. Para las losas que tienen una medida también considerable pasando de 5 metros, ya el profesional nos va a decir, en la teoría, nos dice que por cada 3 metros se debe considerar 1 milímetro hacia arriba. Pero eso ya es un cálculo del ingeniero. Ya nos va a decir cuánto vamos a elevar en el centro del paño hacia arriba. Ese es un cálculo. ¿Ya? ¿Pero qué es la contraflecha? Es un bombeo que se da en el centro de la luz hacia arriba para que cuando se desencofre deflexione y recobre su horizontalidad. Porque es un elemento horizontal, tanto en losa aligerada como en vigas. Cuando nosotros buscamos, que este es otro dato también de cajón porque lo tenemos que saber sí o sí, tenemos que manejar, el maestro tiene que compatibilizar mucho su plano, tiene que él saber interpretar su plano, no solamente estructuras, ojo, también lo tiene que ver con el plano de arquitectura. Con los planos de arquitectura y estructura, él va a encontrar esa medida. ¿Cómo lo encontramos? Nosotros tenemos datos que nos van a dar las alturas, el piso acabado, el tarrajeo de cielo raso. Ojo, le estoy poniendo de acuerdo a las normas, 1.5 centímetros. La realidad me dice otra cosa. Me voy en este caso a la teoría, ¿no? Puede ser más, sí. Va a depender mucho de la calidad del encofrado. Si yo lo manejo bien y voy a controlar bien los niveles, por seguridad que no pase de 1.5. Pero si no hay un buen control en las horizontalidades, en los niveles, voy a tener más de 1 pulgada. Entonces, ¿qué hace eso? Involucra que se acorta mi altura. Si acá me dice que yo tengo que tener 2.50 en acabado, se reduce, pues. Se reduce porque yo tengo que aumentar el espesor de mi losa. Y si se pandeó, otro gran problema, que sucede mucho. No se va a caer el techo, pero se pandea. No se consideran contraflechas. Se desencofra antes de tiempo. Entonces, hay varios factores que implican que mi techo se pandee. Entonces, ¿cómo encuentro? En base a mis datos de plano de arquitectura, veo elevación, el nivel de obra. Es otro punto importantísimo. Lo menciono siempre, el nivel de obra. Eso lo tenemos que saber encontrar desde un inicio. Entonces, ustedes van a encontrar ese nivel que porque ya en el proceso, ya están en techo. Entonces, para muros, para puertas, para sobrecimiento, altura de columnas, ya han tenido que utilizar su nivel general de obra. Entonces, eso me permite a mí determinar. Y acá en este caso me dice a mí que yo, haciendo todos mis cálculos, voy a determinar que me da 1.515 metros o 151.5 centímetros. Yo, haciendo mis cálculos, yo encuentro que esa es mi medida. De mi nivel de obra hacia mi nivel de fondo de techo, tengo que tener 1.515. Ojo, acá hay que tener claro una cosa también. Porque puedo tener vigas peraltadas colgantes, como vamos a ver en las imágenes más adelante. Puedo tener esa viga peraltada colgante. Entonces, esa viga peraltada colgante, porque primero se tiene que hacer esa viga. Yo voy a saber que esa viga me dice a mí la altura, el nivel. No hay que nivelar la viga. Pero si tengo ladrillos, o sea, mi pared, mi muro, he tenido también que encontrar, ojo, para eso se hacen los escantillones.
Entonces encuentro exacto dónde va a ser en mi fondo de techo, en mi fondo de losa. Entonces, esos son datos que yo lo quiero de mi plano de arquitectura. En base a eso, encuentro mi nivel. Porque esto de estos niveles de obra, del nivel de falso piso, porque, ojo, esta es arquitectura, piso terminado. Pero en obra estamos en falso piso. Es 1.05. Esos dos medidas de 1 metro y 1.05 se maneja mucho en obra. Le sirve al electricista, al carpintero, a todas las especialidades, ese nivel de obra. Y acá lo veo. En este encofrado, en esta vivienda, el maestro de hecho va a tener que, tiene corrido su nivel acá, y en base a eso encuentra. Ya este costado, la parte superior, viene a ser ya, hay dos cosas, o puede colocar encima de ese costado las tablas, o puede ir atrás. O sea, de acuerdo a la altura que pueda manejar este costado de viga. Entonces, ya ese es el nivel. O sea, cuando él comienza a parar, ya ese le va a indicar el nivel de dónde va a quedar su tabla, no la solera, ojo, la tabla. Por eso es muy importante saber qué medidas de espesores tenemos, ¿no? Tenemos para encofrar una losa aligerada, eso lo conocen mucho los maestros, y en el mercado ya está dada las medidas. Ojo, para nuestras losas aligeradas manejamos mucho tablas de pulgada, pulgada y media para fondo de vigas y pulgada para mis losas aligeradas. Ya las soleras, eso, las secciones de madera, tanto en soleras como en pie derecho, y en muchas secciones de madera, ya para el resto, ya es de acuerdo a cómo tiene el maestro sus secciones de madera. Pero las tablas son de 1 pulgada. Clásico, encontrarlo en el mercado. Entonces, él encuentra ese nivel y entramos al proceso de ejecución. ¿Qué va a hacer? Va a habilitar. ¿Qué va a habilitar él? De acuerdo a su necesidad, va a habilitar sus soleras y sus pies derechos. Y va a comenzar a colocar su pie, a unir pie derecho con solera, de acuerdo a su necesidad. Las dos primeras, porque necesita la de ambos extremos. Cuando tienen luzas de una vivienda, ojo, porque cuando tienen más, ya tiene que colocar una al medio más. O sea, 3 principales para comenzar a parar mi losa. Entonces voy a tener que habilitar mi pie derecho, unirlo a mi solera, de acuerdo a las secciones de madera. Ahí estoy poniendo algunas secciones, algunas medidas que se utilizan. ¿Ah? Y esto también es importante, tener la madera con sus preservantes, ¿no? En una obra se utiliza mucho el petróleo, cuando no, vean, pero cuando hay que aplicar el preservante antes del encofrado. Porque si nosotros aplicamos a toda nuestra madera el instante que vamos a encofrar, vamos a ensuciar nuestro acero con petróleo. Vamos a fijar las soleras de acuerdo a nuestra necesidad, son las dos de los extremos. El nivel de obra, hemos dejado el espacio para las tablas, ¿no? El nivel de falso piso, que está dado, este es otro dato, va a manejar estas medidas, el maestro comienza a parar sus soleras de ambos extremos. ¿Para qué? Una vez que él comienza a parar las dos de los extremos, coloca uno al centro, va a tener que distribuir sus fondos de vigueta. Y esto también tiene un arranque, si yo estoy de mi viga o de mi muro, mi primera tabla 35 centímetros, porque mi primer ladrillo va pegado a la cara de la viga. Entonces a eje voy a tener a 35 esta tabla y de ahí corre todo 40, porque el ladrillo tiene 30 y mis tablas tienen que morder 5 centímetros en ambos lados. Entonces son 30 centímetros de ladrillo y 5 y 5, entonces todas estas tablas, la primera es a 35 y el resto es todo a 40, para que mi ladrillo encaje entre tabla y tabla. De esa manera yo voy parando mis soleras, voy fijando mi fondo de vigueta y voy nivelando. Los niveles ya les he dicho que estos muros, estas alturas de mis muros, o sea, viga peraltada colgante, ya están niveladas. La nivelación, puedo utilizar yo pie derechos unidos con las famosas orejas, maderitas, que une la solera con el pie derecho, donde voy a tener que utilizar cuña de madera.
Pero ahora vemos en el mercado, sea en cualquier cono, en obras pequeñas o medianas, ya utilizar mucho los puntales metálicos, porque tienen una gran ventaja, porque ya no van a necesitar calzar y no van a ir con su pate cabra levantando pie derecho por pie derecho en solera para nivelar. Acá tiene, se gradúa y se nivela acá. Acá tenemos nosotros para nivelar y ya no necesita colocarse cuñas porque vean ustedes, tiene sus planchitas, sus bases superior e inferior, donde acá se clava y en la parte va en el piso y eso solo se separa. No necesita en la parte inferior estar calzando. Nosotros nivelamos acá. Nos facilita todo el trabajo. Más limpio. Es de hecho más limpio. ¿Va? La nivelación, como les dije, la viga, esta es nuestra viga, peraltada, colgante, y tenemos que el costado va a coincidir la tabla, ¿no? La tabla de nuestra losa aligerada va a coincidir, en este caso va a coincidir con el costado, ojo, con el costado. Entonces ya está nivelado, porque esa viga, de hecho, nosotros la hemos nivelado. Entonces solamente es pegarla nada más y verificarla al final. Ahí tenemos, cuando utilizamos madera, vean cómo nosotros calzamos la cantidad de cuñas que se necesita para hacer una calzadura, ¿no? Vean que es madera. Y cuando utilizamos puntales metálicos es limpio, el piso es más limpio, pues. No necesitamos calzar, nos facilita todo el trabajo, es más limpio, de hecho es más limpio. Acá tenemos nosotros la distribución de soleras, que lo he graficado acá, ¿no? Donde tenemos las soleras entre 60 y 80 centímetros. Mucho está en función a qué, al espesor de mi tabla. Si tengo pulgada, 60. Si tengo pulgada y media, 80. También las soleras, ¿qué medida tienen para distribuir mis pies derechos? Porque también varían entre 60, 80, dependiendo mucho la sección de nuestras soleras. Porque, ojo, esto va a tener que soportar toda esa carga, tanta del proceso constructivo como de los equipos y las personas. O sea, son toneladas que tienen que soportar este encofrado. La madera tiene que estar en óptimas condiciones. De hecho, falla una solera y se cae la losa. Todas las maderas en un encofrado es muy delicado. Se rompe una solera y se malogra todo. O un pie derecho y se malogra todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todas las soleras entre 60 y 80. Y mis tablas, yo les decía, si va mi primer ladrillo acá, ese ladrillo va a ir pegado a mi viga, a la cara del concreto, no al acero. Y de ahí va a correr 40, 40, 40, 40, hasta donde llegue. Ojo, el estructural nunca modula. O sea, modular quiere decir que ustedes van a empezar con un ladrillo entero y van a terminar con otro ladrillo entero. No, eso no pasa. Empieza con un ladrillo entero, puede terminar en un hueco, en dos huecos, en tres huecos de ladrillo. Entonces es en función a las medidas que pueda tener cada paño. Bien, entonces acá vemos cómo se ha encofrado una losa aligerada teniendo tablas de 1 pulgada por 8, 1 pulgada por 8, que es 20 centímetros, por la longitud que se quiere. La longitud en el mercado también está dada ya. Son tablas de 8 pies, que son 2.40 aproximadamente, y la de 10 pies, que son 3.05. Las soleras también tenemos de 3x4, de 4x2 o de 3x3, como en este caso. Las soleras también hay de los pies derechos, que puede ser de 3x3, o tenemos los famosos eucaliptos, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el material que necesitamos para el encofrado de nuestra losa aligerada y que está listo ¿para qué? Para recibir, perdón. En esto vemos colocación de cuñas deficientes. En esta parte, nosotros vamos a ver en los encofrados, si yo observo acá, se ha hecho una mala
calzadura. No se puede calzar con ladrillo de techo y con pandereta, pues amigos. No se puede calzar. Está muy deficiente este trabajo. Obras que se supervisan. Cuando me ha tocado supervisar he encontrado esto. Entonces no se puede poner pues un ladrillo de techo ni un ladrillo de pandereta. Y en el lado estamos poniendo ladrillos artesanales de King Kong, que eso muchas veces no está bien cocido. Entonces cae agua y vean que ni siquiera tiene el falso piso. Acá por lo menos han hecho el falso piso. Pero acá no. Empeoran las cosas. Se asienta, se pandea todo. Entonces tenemos problemas cuando colocamos estas cuñas deficientes. No hay que realizar ese tipo de trabajo. Es muy malo. La armadura para la losa aligerada, volvemos a nuestro planito, nos los dice, ¿no? Que tiene fierro de media acompañado con fierro de 3 octavos de pulgada en la parte inferior, o sea, en la parte positiva, y tiene bastones, los famosos bastones de diámetro de 3 octavos en los extremos, ¿no? De acuerdo a las medidas, tenemos todas las medidas. Tenemos también nuestra tarjeta para doblado cuando hacemos bastones, ojo, como es 3 octavos, debemos de alejar entre el tubo y la trampa 35 milímetros. Es la medida correcta para doblar un bastón a 90 grados, porque vamos a doblar bastones. Entonces, acá nos da que el de 3 octavos a 35 milímetros. Y si tenemos el de media, dice que 55 milímetros. Si tenemos de media, sí lo tenemos, porque nos dice que el fierro de media en los extremos tiene sus bastones. Entonces, eso tiene que respetarse para hacer un doblado correcto, respetando las normas, ¿no? Perdón. Acá, los amigos que deseen estas tarjetitas para doblado, visiten la página de www.acerosarequipa.com y van a encontrar toda esta información en esa página de Aceros Arequipa. Vamos a tener ahí mucha información técnica para los maestros, porque tiene una página especial para ellos. Y pueden descargar sus tarjetitas. Y tienen varios tópicos ahí que le interesan a los maestros. Acá calculamos la cantidad y medida de corte fierro. Vemos, amiguitos, nosotros acá hemos determinado acá, en el paño 1, si yo observo paño 1 y paño 2, tienen las mismas medidas. Pero las cantidades varían. En el paño 1 tiene 8 y en el paño 2 tiene 6. Varía porque tiene menor medida en uno de sus lados. Entonces yo voy a tener la misma medida. Si yo determino la longitud de corte de fierro, voy a descontar los recubrimientos y voy a tener que sumarle los bastones. Pero yo tengo que descontarle, acá he puesto en esta columna el descuento, por la doblez, voy a tener que descontarle 0.07 centímetros o metro, 0.07 metros o 7 centímetros. Porque si yo lo corto a la medida total, que es 4.21, si yo sumo esta columna amarilla con esta columna blanca y hice descuento, me va a dar 4.21. Si yo corto los fierros a esta medida de 4.21, voy a tener y voy a encontrar que doblo uno a 13 y ténganle seguridad que el otro bastón no va a salir a 0.20 metros o 20 centímetros. Voy a tener ese problema. Por eso acá, donde hice descuento en esta columna, cuando son dobleces, 2 dobleces, ojo, yo tengo que descontar, sea para cualquier diámetro de fierro, a mayor diámetro, mayor descuento, ojo. Por eso que yo les anoto acá que si voy a hacer esta doblez de este diámetro de fierro para mis viguetas, tienen 2 dobleces, 2 bastones. A la medida total, que es 4.21, le voy a descontar 7 centímetros. Lo veo acá también que es lo mismo. Pero no así cuando es recto o cuando tiene un bastón, no me interesa. Lo puedo dejar, sí, porque puede irse un poco más.
Acá no, porque es vertical y voy a tener uno de 13 y el otro de 20, ya sobrepasa toda casi, ya llega al vaciado de la losa. Total. Entonces, paso porque abajo tengo que colocarle mis dados. Entonces, 20 ya está sobrepasando un cachito arriba. Entonces, no puede ser eso. Para eso les estamos dando esta información que para doblar, cuando hacemos dos dobleces, ¿no? Cuando vamos a tener bastones, dos bastones, voy a tener que descontar 7 centímetros. O sea, voy a cortar, acá dice longitud de corte, que está en esta columna de amarillo, es de 4.14. Esta es la medida. Pero acá, ¿por qué les he dado estas 3 columnas? Porque esta información, ojo, para mí es necesario. Porque al total, al multiplicar 4.21 por el peso, por cada metro pesa el diámetro de fierro 0.994, encuentro el total de kilos. Y cuando yo sume toda la cantidad de acero en esta columna, voy a sumar toda esa cantidad de acero que va a entrar en mi edificación, en mi construcción, puedo determinar la cantidad de alambre, aplicando un porcentaje, ojo. O sea, esta información la tenemos en las tarjetas también. Todo esto lo tenemos. Entonces, si nosotros esos coeficientes que están ahí lo multiplicamos por el corte de fierro, podemos tener una cantidad de kilos. Al final nos va a dar una cantidad total de kilos. Si yo le aplico un coeficiente, multiplico un coeficiente, voy a tener la cantidad de alambre. Hay para obra pequeña, mediana y de envergadura. Entonces le aplico y sale la cantidad de alambre. Por eso le damos esta información. La tienen también desde en su tarjeta, ojo. Mi fierro de temperatura lo determino así. Por metro cuadrado entran 4 metros lineales de acero de temperatura, ojo. Si toda mi losa tiene 28 metros, lo multiplico, pues. 4 por 28 metros lineales. Y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Como cada varilla tiene 9 metros, voy a dividir y me va a salir 12.44 varillas. Ya me da 13 varillas de diámetro de 6 milímetros para mi fierro de temperatura. Ojo, respetando los puntos 25. Respetando los puntos 25. Mi ladrillo de techo ya lo hemos visto, de acuerdo a los paños, ¿no? Encontramos, tiene un coeficiente y lo multiplicamos y también nos va a dar, ¿no? Coeficiente 8.3, ladrillo de techo por metro cuadrado. Ojo que los cálculos no tienen porcentaje de desperdicio. Y sabemos que hay que considerar para que al final no nos falte nuestro acero. Tanto en ladrillo como en el acero. Y para el concreto también. Ojo, hay que tenerlo presente eso. Cuando yo voy a colocar ya mi acero, lo primero que voy a colocar es mi ladrillo de techo. Voy a colocarlo entre tabla y tabla, mordiendo 5 centímetros por cada lado. Ya les he dicho, mi ladrillo tiene 30 por 30. Verificar también las medidas de los ladrillos de techo. Verifiquen esa medida. Porque hay casos en que mi medida llega de 29 por 29 o 29.5 por 29.5 y lo que pasa es que cuando yo voy colocando mis ladrillos en cada vigueta, respetando los 5 y los 10 centímetros de vigueta, de acuerdo a lo que me dice mi plano, va a llegar un momento que mi ladrillo esté en el aire, en el proceso constructivo. ¿Por qué? Porque mi ladrillo tiene el ancho, ya no tiene 30, sino 29,5. O sea, 1 centímetro. Si yo mido de los 2 ladrillos, o sea, mi vigueta ya no va a tener 10, va a tener 11. Y hay ladrillos de 29, ojo. Se empeoran las cosas. Voy a tener mis viguetas de 12. Hay que revisar siempre su medida. ¿Para qué? Para que mi tabla encaje perfectamente. Porque si no falla. Falla. Voy a tener que agrandar mis viguetas o acortar mi distribución de tablas. Por eso es importante saber la medida de mis ladrillos. ¿Voy a alinear ladrillos? Sí, los voy a alinear, pues tengo que alinearlos, de acuerdo, ¿no? Porque es centrar el ladrillo, pero también es alinearlo en toda la longitud de mis viguetas.
para que se vean rectas todas mis viguetas. En mi tercer paso voy a tener que colocar mis fierros inferiores y superiores. En este caso les he dicho los bastones. Van encima de la viga, se aseguran, y los fierros en la parte inferior también se colocan, y en caso pasen una costura, se amarran las costuras. O clásico es ver en muchas obras que visito que lo amarran con alambre número 16 o 2 fierros. En este caso, tengo ahí amarrado mis 2 fierros positivos, o sea, la parte inferior de mi vigueta con alambre. Pero acá hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces encuentro que el fierro no le dan el respectivo recubrimiento, amigos. Y el recubrimiento es fundamental. Y el acero también tiene un recubrimiento. Y en las losas aligeradas le dice 2 centímetros de recubrimiento. Entonces, pequeño. Y hay veces el trabajador, porque se incomoda al colocar ese alambrecito, lo eleva al centro de la vigueta. O sea, a la altura del ladrillo, a la mitad de la altura del ladrillo está el acero. Ya eso no vale, porque le estás quitando en la parte inferior su acero. Para eso, ya muchos maestros conocen, y lo tenemos en el mercado, amigos, lo tenemos en el mercado, ya esos famosos separadores, que ya vienen de fábrica, ¿no? Vienen de fábrica. Vamos a colocar y amarrar fierro a temperatura, de acuerdo a lo que nos dice, vamos a marcar. Para esto se tiene que marcar a cada 25 centímetros. Yo puedo iniciar a 15 y todo a 25. ¿Ah? Todo vamos a marcar a 25 en lo que nos dice nuestro plano. El fierro, el acero de temperatura, tiene que ir, y colóquenlo por favor a 25, no lo coloquen acá al centro del ladrillo, empeoran las cosas. Porque muchos dejan la losa para el tiempo, y cuando está fisurado esa losa, por más que me echen la lechada, el agua de cemento, eso, el agua pasa y lo primero que daña es el acero. Tengan mucho cuidado ahí, porque nadie cubre su techo con pastelero, que es lo que se debe hacer, o con algo que me proteja esa losa. Yo no la puedo dejar a la intemperie cuando no hay una continuidad. Tanto el acero de la columna como mi losa la tengo que proteger, porque con el tiempo, no pasa mucho tiempo y hace fisura, y con el tiempo se le cae todo el cielo raso en la cabeza, porque daña el acero. El agua, pues, el agua lo va a dañar. Los separadores, y yo observo acá, y están los separadores, ¿no? Esos separadores que para nosotros es importante, nos eleva nuestro fierro de temperatura y lo tenemos que tener levantado. Lo colocamos antes del vaciado. ¿Por qué? Porque si lo colocamos durante el proceso donde va a trabajar todo el personal, lo va a aplastar, porque es un fierrito muy flexible, el fierro de temperatura de 6 milímetros, lo pisa y daña todo el trabajo. Es preferible colocarlo al final. Lo elevamos y ahí vemos nosotros cómo colocan los famosos separadores que ya vienen por bolsas. Muchas grandes tiendas lo venden y lo colocamos debajo. Y para todo, para viga, para fierro de viguetas, para fierro de temperatura, para todo elemento estructural, para losa maciza, tenemos esos famosos separadores, que nos va a brindar la garantía que el concreto, porque lo que busca el recubrimiento, todo recubrimiento del acero, que eso lo tenemos en todo elemento estructural, ¿no? Busca que el concreto lo envuelva. ¿Quién me va a proteger el fierro? El concreto. Pero si no, si esto lo ponemos encima del ladrillo, ya no hay, pues dejas esa parte en contacto con el ladrillo. No esté envuelto con el concreto. Y esa es la parte importante para nosotros. Ahí veo también una losa maciza, de la cantidad de separadores, y son ahí está nuestro fierro, y hay uno de plástico, también tenemos concreto combinado con plástico. Son separadores que están en el mercado. En el centro ingresa a presión nuestro acero. Cuando ya se ha vaciado, viene el curado, ¿no? Se hace el vaciado, y cuando nosotros hacemos esas famosas arroceras y no hemos cumplido con el fierro de temperatura, tenganlo por seguridad que su techo va a parecer una coladera. Y está el concreto. Para los desencofrados tenemos el desencofrado, que tiene la finalidad de nosotros clasificar y almacenar nuestro material. Serán retirados en los tiempos indicados.
retiramos pie derechos, vamos a retirar de acuerdo, no vamos al 100%, dejamos los extremos y los centrales. ¿Para qué? Para después nosotros ir retirando poco a poco, colocando, vean ustedes estos listones para que caigan mis soleras, ir retirando tabla por tabla, ¿no? Tabla por tabla. No vamos a dejar que caiga y puede producirnos accidentes. De hecho, el EPP tiene que estar presente en este tipo de menesteres, de tareas de desencofrado. Se limpia la madera, se ordena y clasifica la madera y se aplica preservante para guardar la madera. Lo mejor que podemos hacer para conservar nuestro material, nuestros equipos. Conclusiones. Lo que les hablaba, hay que verificar los ladrillos que tengan sus medidas correctas para que las viguetas conserven su medida de 10 centímetros. Estará porque si no tienen las medidas, de hecho vamos a tener un mayor consumo de concreto. La construcción del falso piso permitirá sentar con seguridad los pies derechos del encofrado y la losa ligera, lo que hemos visto. Es mejor construir su falso piso. Encofrar todas las zonas donde irán las instalaciones de las baterías del baño del segundo nivel. O sea, cuando tenemos instalaciones sanitarias, se entabla como una losa maciza para trabajar mejor y se refuerza con una cantidad mayor de cero. Se respeta la distribución de los fierros de temperatura y se sugiere colocar los separadores para evitar fisuras en la losa de concreto. Y por último, toda obra de construcción debe contar con un botiquín y equipos de primeros auxilios para cualquier incidencia que pueda ocurrir. Bien, Carlitos. Muy bien, Germán, excelente exposición. Como siempre, tú nos sorprendes con el detalle y los pormenores que hay en cada proceso constructivo de una vivienda, de una edificación. ¿No es así? Así es, Carlitos, con gusto siempre. Claro, Germancito, son justamente esos pequeños detalles que marcan la diferencia en la calidad de un trabajo. No solamente es en la parte final de los acabados y el solaqueo que tú muchas veces mencionas, ¿no? El tarrajeo, sino lo que va adentro, que es lo más importante, el detalle. Así es, Carlitos, así es. Es importante porque al final, con el tiempo, casas de 15 años, 10, 15 años, ya tienen problemas estructurales porque no trabajaron bien el acero, no pusieron un buen concreto y ahora se está viendo cómo se fisuran todas sus columnitas, su losa, el techo se le está gritando, sencillamente porque no tuvieron un buen proceso constructivo. Nada más. Bien, Carlitos. Así es, Carmencito. Entramos a nuestra parte de preguntas. Y han habido algunas preguntas ahí en el Face que he estado siguiendo y te voy a mencionar alguna de ellas. Ya estamos un poquito con el tiempo, pero de todas maneras te las tengo que mencionar. Dime, Carlitos. Constituida una losa maciza. ¿De qué elementos está constituida una losa maciza? Nos preguntan ahí nuestros amigos. Una losa maciza es básicamente encofrar toda la losa, no dejar ningún vacío, es entablar todo, puede ser con paneles, triple, lo que gustes, y está constituido básicamente de acero y concreto, nada más. De acero y concreto, nada más, no tiene elemento de relleno, cuando es una losa maciza plana, ¿no? O puede ser inclinada, pero es losa maciza, está constituida básicamente de concreto y acero, nada más. Bien, acá el amigo Gabriel nos pregunta sobre las vigas de concreto prefabricadas, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? Sí, lo utilizan también. De hecho, le ahorra el encofrado, ¿no? Pero va por los costos ahí, porque hay que tener bastante, nos da bastante trabajo y hay que saber realizarlo también. Pesan una barbaridad esas viguetas y hay que poner, se distribuyen, tienen su propio ladrillo, todo eso. Lo único que le ahorra es el encofrado, ¿no? Porque de hecho tiene un costo esas viguetas y todas esas cosas y hay que poner su fierro de temperatura y los fierros negativos, ¿no? O sea, va. Pero sí lo utilizan también. La ventaja es del encofrado, no se encofra, solamente se coloca soleras en los extremos y para ayudar en el centro, nada más, Carlitos. Muy bien, Germancito, con ese alcance. Nos preguntan también el amigo Walter, ¿cómo sería para colocar estos bloques de vidrio que ayudan muchas veces a que pase la luz, ¿no? Que el ambiente sea iluminado, ¿no? Sí, lo he realizado muchas veces en edificaciones
unifamiliares y multifamiliares se hacen generalmente en las losas, en las partes finales, ¿no? Si ya tienes un quinto o el sexto piso, aprovechas el último piso para poder colocar bloque de vidrio de la medida que tú quieras, hay de 20 por 20, 25 por 25, 30 por 30, hay para pisos, hay una infinidad. Pero ¿qué se busca con eso? Iluminar, ¿no? Buscar más iluminación, nada más. ¿Y qué se hace? Generalmente se busca eliminar un ladrillo. Se elimina un ladrillo. Se busca puntos donde se eliminen los ladrillos que tienen 30 por 30 y se forra ese ladrillo y después se revienta y después se hace el acabado con el tarrajeo colocando ese block, ¿no? Para que trague luz, para iluminación eso. Pero se busca eliminar ladrillo entero. Eso sería lo ideal. Sí, es lo ideal, buscar ladrillo entero. Porque imagínate que no vas a cortar una vigueta por un bloque de vidrio, ¿no? No me interesa a mí que te des centrado como un punto de luz, por ejemplo, que se busca siempre el centro, ¿no? Que esté centrado en un ambiente. Pero lo de vidrio, dependiendo, porque hay algunos que lo ponen en el baño, hay algunos que lo ponen en cocinas o en pasadizos, ¿no? Dependiendo del lugar, no necesita estar pues, al 100%, ¿no? Se busca eliminar un ladrillo, porque no vas a cortar viguetas por ese elemento, ¿no? Es solamente para tragar luz. Ok. Acá el amigo Jackson nos pregunta, ¿cuál es tu opinión y tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir tú sobre el llenado de techo con wincha o con mixer? Con ese premezclado que ya llega en las mezcladoras. Sí, de hecho el premezclado lo que tiene es que es más limpio, ¿no? Es rápido. Viene para una vivienda, por ejemplo, ¿no? Con un camión y medio, o camión, depende del volumen que son. Ahora pues la casa es pequeña, sabe Carlito que cada época va reduciéndose las casitas, ¿no? Entonces, con un mixer y te llena toda tu losita, es rápido. Un par de horas y te llenó toda tu losa. No, es más limpio, es la gran ventaja, más limpio. No ensucias nada. En cambio, con el winche tienes que traer tu piedra, tienes que traer tu arena, tu cemento y tu agua y utilizar gente y hacer una polvadera total, ¿no? Esa es la gran ventaja del premezclado, es que es más limpio, nada más. Y una pregunta así, a consecuencia de esto, ¿y los costos cómo fluctúan en ambos casos? No es mucho, claro que el premezclado tiene una ligera ventaja, ¿no? Pero de hecho tiene la gran ventaja que no te ensucia y aprovechas al mínimo porque el concreto casi es exacto, ¿no? No te va a sobrar material, nada de esas cosas, ¿no? Está haciendo un buen cálculo, porque generalmente esas empresas van y te hacen el cálculo, ¿no? Va a ser más limpio, de hecho es más limpio, es la gran ventaja, pero tiene unos puntitos más pero que te conviene al final, ¿no? Si tú si eres bien drástico con tus cálculos, tu análisis de costos, te favorece bastante. El mixer. Claro, el premezclado, pues. Claro. Desde el momento que ya ocupa menos espacio, de repente ya hay una gran... Sobre todo, Carlos, la calidad del concreto. Porque cualquier cosa que pueda suceder en esa calidad del concreto, por ahí se sacan sus pruebas, sus probetas, ¿no? Para que vaya a la rotura, a la compresión, ¿no? Porque va al laboratorio para ver si ese concreto cumple. Pero generalmente lo que hacen el vaciado en una casita, ¿no? Hasta en edificaciones he visto, no sacan sus probetas. Entonces, ¿cómo puede ser la calidad de ese concreto, ¿no? Porque a veces los he encontrado y me he encontrado en mi experiencia con maestros que agarran y ellos le echan más arena, le quitan más piedra, le echan más agua. Entonces la calidad es muchas veces deficiente para la calidad del concreto, que se debe cuidar mucho. Ojo, la preparación del concreto es la parte que se debe cuidar más con el acero. Concreto y acero se deben cuidar. Siempre lo digo. ¿Puedo fallar electricidad? Sí. ¿Puedo fallar sanitario? Sí. Pero no la parte estructural, porque no puede estar cambiando cada rato el concreto y el fierro, pues, ¿no? Porque es costoso después arreglarlo. Así es, Carlitos. Y a consecuencia de esto, no consecuencias, no, como comentario de esto y es justamente la seguridad que exige, De hecho, eh,
el terreno en el que vivimos, ¿no? Acordemos que vivimos en una zona sísmica y debemos de cuidar cada uno de estos detalles, ¿no? Claro, y siempre lo mencionamos, sé que hace mucho tiempo lo mencionamos en nuestra charla, que la calidad del concreto no cuidan la cimentación, no cuidan el concreto, muchas veces lo he hablado en cisternas, o sea, nadie cuida esas partes que parece insignificante ese concreto, el fierro y a lo que queda, pero con el tiempo se ve. O sea, una casa, y muchos nos han preguntado, Carlito, que hemos estado en toda nuestra faena de nuestras charlas a nivel nacional, ¿cuánto tiempo dura nuestra construcción? Entonces nuestra construcción puede durar una barbaridad de tiempo, pero muchos en estos tiempos, al menos en los conos, porque ahorita me llaman por todos lados para ver solamente fisuras, ¿cómo puedo arreglar? El techo se les está cayendo, casa de 20 a 25 años, por malos procesos constructivos. Así es, Carlos. Lamentablemente. Germancito, última pregunta acá de nuestro amigo Héctor. Él nos pregunta cuál sería en primer lugar, nos pregunta cuál sería la diferencia entre ladrillos de arcilla y concreto. En estos casos siempre es necesario colocar los separadores con el fierro de temperatura. Sí, hemos hablado y la definición está en nuestro PPT. El elemento puede ser ladrillo de arcilla, de concreto, de tecnopor, que lo están utilizando mucho. Puede ser cualquier elemento de eso, cualquier tipo de material, porque está bien claro, la definición, son elementos de relleno, ojo, ¿no? Son elementos de relleno, o sea, no tienen ningún trabajo estructural, ¿no? Que busca que yo tenga la superficie plana en mi cielo raso, en mi nivel, busco, miro al cielo, al techo y veo que tiene que ser un plano horizontal, ¿no? O sea, busca rellenar, puede ser, sino porque lo están utilizando mucho, aligera mucho su peso. ¿Puedo utilizar de concreto? También. ¿Puedo utilizar de arcilla? También. O sea, cualquier material, lo que pueda yo tener disponible, ¿no? ¿Qué busca? Solamente busco una superficie plana de mi cielo raso. Nada más, Carlito, es eso. Germancito, y en ambos casos es necesario colocar el fierro a temperatura, ¿no es así? El fierro de temperatura va en todo. O sea, el fierro de temperatura es solamente para esos 5 centímetros. O sea, va la vigueta, el ladrillo, es una cosa, es una parte. Y los 5 centímetros, que es toda la losa del techo, que son los 5 centímetros, que lo hemos visto, vamos un ratito antes para verlo acá, un ratito, lo tengo acá en el plano, que se los había enseñado, acá está. Vamos a agrandarlo, un ratito para que quede claro esta partecita. Mira, Carlito, las losas son de 20, típico, no hay diferente, pero la más conocida es de 20. Pero 15 tiene mi ladrillo, o cualquier elemento, por lo que quieran, 15. Pero 5 centímetros, acá lo tengo. 5 centímetros es la losa de concreto que me va a amarrar todo. Estos 5 centímetros necesita un fierro, un acero. ¿Para qué? Así de sencillo. Para la contracción a la fragua. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se me fisure nada más, Carlos. Si yo lo pongo encima de mi elemento estructural, de mi ladrillo, perdón, de mi ladrillo, o cualquier elemento de relleno, voy a tener 5 centímetros libre de concreto, pues. Al tener esos 5 centímetros, sin nada que me ayude a que en la contracción a la fragua de ese concreto, porque se va contraendo, ¿no? Se va contraendo al momento que está armándose ese concreto, va a presentar muchas fisuras. Y si nosotros le colocamos este fierro a temperatura al centro, ¿no? Elevando, no va a permitir que suceda eso. Pues. No se va a fisurar, no va a presentar fisuras. Hay fisuras hasta de 2 milímetros. Y se nota porque cuando hacen el curado de la losa, no hacen su arrocera y están echando su agüita, van a ver cómo filtra. Porque tiene las fisuras muy grandes. Entonces, este fierro de temperatura se coloca para evitar eso, Carlitos. Así es. Muy bien, Germancito, muchísimas gracias por tu aporte. Estamos ya en nuestra última charla. Unas palabras de despedida, Germancito, despidiendo este año 2020 que nos ha tenido muchísimas sorpresas agradables y desagradables, pero hay que quedarnos con las agradables siempre. No, de hecho, Carlito, Dios, cada día que nos abre los ojos es una bendición para cada uno y hacer las cosas bien cada día, ¿no? En este caso nos ha tocado
estar con ustedes, con esta gran empresa que es Aceros Arequipa, apoyando a la gran idea del Yo Constructor, dando esos conocimientos, tanto en la parte técnica, ¿no? Operativa, y toda esa información que muchas personas están inquietas para que, absorber sus dudas, ¿no? Que están construyendo su casita de repente, ¿no? Este aporte es valioso para ellos, ¿no? Les da estos temas eh, que nosotros les brindamos de todo corazón, ¿no? Con esta gran empresa y también con esta gran feria que les transmite estos conocimientos, bueno, es valioso, ¿no? No tiene valor esto, valorable para todos nosotros. Bien, Carlito, así es. Agradecer, pues, ¿no? Agradecer una vez más a todos ustedes, que pasen unas lindas fiestas, a seguir cuidándose, que todavía esto no pasa. A ti también, Carlito, una bonita fiesta, a toda esta gran empresa, a Yo Constructor y a todos nuestros amigos presentes. Gracias, Carlitos. Muchas gracias, Germán. También muchas bendiciones en tu hogar, a la familia. Un fuerte abrazo para todos ellos y Dios mediante pronto nos estaremos viendo contigo nuevamente. Estimados amigos, un fuerte abrazo para ustedes. Que el amor de Dios nazca nuevamente en nuestras familias año tras año, día tras día. Que el próximo año sea realmente fructífero para todos nosotros. Ha sido un año complicado, distinto, con nuevas enseñanzas, quizás también con alegrías, pero de todas maneras siempre agradecer al Ser Supremo que nos brinda la vida. Un fuerte abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias a la Feria de Yo Constructor por permitirnos compartir con ustedes esta última charla. Y un fuerte abrazo, muchas bendiciones y cuídense mucho, no hay que bajar la guardia, cuidémonos unos a otros, muchachos peruanos, y para adelante. Un fuerte abrazo y bendiciones.